Administrativando Abogados. Buenos días a todos, muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar que prácticamente no necesita presentación, porque una inspección de Hacienda, la realidad es que nos interesa a todos. Mientras se van incorporando las personas que han solicitado acompañarnos hoy, me gustaría hablarles de algunas cuestiones técnicas, como por ejemplo que nos gustaría que por favor apagasen sus micrófonos y sus cámaras para no interrumpir la intervención de nuestra ponente de hoy. Gracias a Joan, Inmaculada, Claudio, Basilio, que nos están diciendo que sí se escucha. También me gustaría informarles de que esta sesión va a ser grabada por si alguno de ustedes tuviese que abandonar por cualquier motivo esta interesante ponencia, así que no se preocupen porque posteriormente esperamos que esté en nuestros canales. Además, decirles que estaremos aquí aproximadamente hasta las 12:30. Y también que si tienen alguna duda que les vaya surgiendo, pueden ir dejándola por el chat que está ya activado y la realizaremos a la ponente al final de su exposición. Bien, pues como les decía, soy Blanca Sánchez Martínez, directora de comunicación de Administrativando Abogados, y es un honor para mí estar hoy con todos ustedes en este webinar tan interesante cómo podemos hacer frente a una inspección de Hacienda. Y este webinar no va a tener solo una parte teórica, sino que va a tener una interesantísima parte práctica que nos va a exponer Alicia Ibáñez Fernández. Buenos días, Alicia. Muy buenos días, Blanca. Un segundito, me está dando problema la cámara, ya estoy aquí con todos vosotros. Buenos días y ¿Qué tal? muchísimas gracias por acompañarnos. Alicia Ibáñez es licenciada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Jaén. Es asociada en Administrativando Abogados y durante más de 15 años ha ejercido la abogacía en todo tipo de procedimientos administrativos y contenciosos administrativos. Ha dirigido la defensa en infinidad de instancias de clientes de primer nivel, tanto de importantes compañías como de personas físicas, administraciones y organismos públicos. Y hoy tenemos el honor de contar contigo, Alicia, para que nos hables de cómo afrontar una inspección de Hacienda. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Blanca, por darme esta oportunidad y poder compartir mi granito de arena y hacer lo más o menos posible esta inspección tributaria que me consta que es temida por muchos de nosotros y de nuestros clientes. Estoy encantada de estar aquí con vosotros, el gusto desde luego es mío. Si me permitís, entrando ya un poquito en materia, quisiera referenciar en cuanto al marco normativo en el que nos vamos a desenvolver, que vamos a partir con carácter previo y, como no puede ser de otra manera, de la Ley General Tributaria. Pero también haremos leve referencia al Reglamento General de Gestión e Inspección, el Real Decreto 1065/2007, y asimismo también tenemos que hacer hincapié en diferentes modificaciones que ha sufrido la Ley General Tributaria, muy especialmente en la Ley 34/2015. Y en cuanto inicie mi ponencia vaya a entender perfectamente el porqué. También quisiera advertiros que voy a intentar hacer esta exposición lo más amena posible. Realmente la materia que tenemos hoy por abordar, la inspección de tributos o cualquier otro tipo de procedimiento tributario, puedo llegar a entender que puede ser arduo, que puede ser extenso, complejo y dificultoso. Entonces, no siempre todos los contribuyentes se familiarizan con él y realmente es muy importante la fiscalidad. Nosotros nos desenvolvemos en un mundo de mercado y entonces voy a intentar hacer esta exposición lo más clara posible. No obstante, también me consta que muchos de los participantes no sois personas legas en derecho, por decirlo de alguna manera, pertenecéis o estáis ligadas o vinculadas al ámbito jurídico. Por eso muchas cosas las voy a dar por hecho, cosas obvias, por supuesto, pero lo que sí quisiera es que al final de la exposición, en ese ruego de preguntas que Blanca nos ha introducido, podéis preguntarme cualquier duda que os haya surgido, ¿de acuerdo? A ver, sé que se os ha facilitado el índice del presente webinar. En primer lugar, vamos a abordar el procedimiento inspector. ¿Qué fases son las que tenemos que seguir en procedimiento inspector tributario? Tenemos tres grandes bloques. El primero de ellos es iniciación, en segundo lugar, tramitación y, en tercer lugar, terminación. Muy sencillo, ¿verdad? Pues vamos con el primero. El artículo 147 de la Ley General Tributaria nos indica que todo procedimiento inspector puede iniciarse de oficio o a solicitud del obligado tributario. Y es aquí cuando nos planteamos, pero bueno, ¿quién en su sano juicio le puede solicitar a la agencia tributaria que abra actuaciones inspectoras frente a él o ella o frente a su empresa?
Pues sí, no se equivoquen. Y aquí es cuando tenemos que hacer la primera clasificación. Los procedimientos inspectores pueden tener un alcance parcial o un alcance general. ¿Cuándo va a tener un alcance parcial? Cuando, por ejemplo, el tributo sobre el que versa no tiene por qué extenderse a un ejercicio fiscal concreto, completo, o incluso, por ejemplo, si hablamos del IVA, un impuesto, un tributo de ámbito estatal, no tiene por qué ceñirse a la totalidad de un trimestre de una liquidación o autoliquidación. Siempre, por supuesto, la Administración tributaria nos tiene que indicar cuál es el alcance que va a tener el procedimiento inspector que ha iniciado para comprobar nuestra actividad económica. En ese caso, póngase en situación para aprobar, por ejemplo, una periodicidad de gasto, para aprobar, por ejemplo, una realidad de gasto. Puede ser que nos interese y que convenga a nuestro derecho de defensa ante la Administración tributaria que efectivamente se lleve a cabo de forma general. Oiga, mire usted, es que yo quiero que me revise todos los trimestres de IVA del ejercicio fiscal 2019, incluido también la liquidación, el modelo anual 390. Entonces hace una solicitud. ¿Cuáles son los requisitos? Esa solicitud se tiene que realizar en el plazo máximo de 15 días desde que nos es notificado el acuerdo de incoación del procedimiento inspector. Asimismo, la Administración tributaria tiene el plazo de 6 meses para resolverla, para acordarla o desestimarla. Si en el plazo de 6 meses no hemos tenido una resolución expresa, ahí tenemos que entenderla desestimada por silencio administrativo negativo. Por eso digo, esto se contempla en el artículo 149 de la Ley General Tributaria y puede convenir a los intereses de los contribuyentes solicitar la incoación de un procedimiento inspector de carácter general. ¿De acuerdo? Dicho esto, seguimos avanzando. También tenemos que tener en cuenta el 10 acudo, ¿vale? Para computar el plazo de ese procedimiento inspector al que ahora nos referiremos. ¿Cuándo se entiende notificado? ¿Cuándo se entiende, perdón, mejor dicho, cuándo se entiende iniciado ese procedimiento inspector? Con la notificación del acuerdo de incoación. Es obligatorio, es preceptivo. En ese acuerdo de incoación nos tiene que avisar, nos tiene que informar la agencia tributaria de acuerdo de el alcance de la actuación inspectora, lo acabamos de decir, si es de alcance parcial o si es de alcance general. También, cuál es el plazo de duración máxima del procedimiento, en cuánto tiempo puede la Administración tributaria tramitarlo, resolverlo y notificar el acto final, y de igual modo nos tiene que informar de forma detallada cuál va a ser el objeto de esas actuaciones inspectoras, a fin de no ocasionarnos ninguna indefensión. Ahora bien, ¿cuál es el plazo del procedimiento inspector? 18 meses o en algunos casos pasados puede llegar a durar 27 meses. Esto no siempre ha sido así, esto no siempre ha sido de antaño. Este artículo concreto, el 149 de la Ley General Tributaria, fue modificado por la Ley 34/2015 a la que hemos hecho mención al principio. Es decir, antes era de 12 meses. Sin embargo, el legislador lo amplió a 18. Y entonces esa es la redacción vigente y a lo que tenemos que acogernos al día de hoy. Y ahora bien, es de trascendental importancia. ¿Desde cuándo computamos ese plazo de 18 meses? Así lo indica de forma expresa la Ley General Tributaria. Desde la fecha de notificación. Cuando se nos notifica ese acuerdo de incoación, comienza el cómputo del plazo. Aquí ya nos encontramos con la primera peculiaridad del ámbito administrativo. El ámbito administrativo tributario, pues difiere del administrativo. Si nosotros nos vamos al artículo 21 de la Ley de Procedimiento, respecto de la obligación expresa de resolver, de la Administración, lo primero que nos dice que ese acuerdo de incoación o ese plazo se va a computar desde la fecha de dictado del acuerdo de iniciación. Aquí no. En el ámbito tributario nos tenemos que ceñir de forma exclusiva cuando el acto nos es notificado. Tenemos que tener en cuenta. Y ese plazo de 18 meses es el con el que cuenta la Administración para tramitar todo el procedimiento, a lo que ahora nos referiremos, para terminarlo y también para notificarnos. Y aquí me surge una pregunta que yo creo que es de vital importancia para todos aquellos que rebuscamos en posibles defectos formales, sean tributarios, sean administrativos, de cualquier tipo de expediente. ¿Qué es lo que sucede respecto de esas actuaciones previas que realiza la Administración tributaria al objeto de determinar cuál va a ser el objeto de las actuaciones inspectoras? No es la primera vez que nos llega un requerimiento de datos, no es la primera vez que nos llega un requerimiento de documentación, no es la primera vez que se nos pide comparecer para
aclarar cualquier otro aspecto y tenemos que tener en cuenta que la finalidad es el mismo ante la posible incoación de actuaciones inspectoras. A todos se nos viene a la mente, y si no se lo digo yo, porque hay una corriente jurisprudencial interesantísima que surge en el año 2021 y que está implementada por los Tribunales Superiores de Justicia. De hecho, el pionero fue Extremadura, en el que se plantea la siguiente cuestión. ¿Computa en ese plazo, en este caso, inspector, de 18 meses, todas esas actuaciones previas? Lo que era objeto de análisis en aquellos otros autos o objeto de examen por parte de la Sala de lo Contencioso de STSJ de Extremadura era un procedimiento de comprobación de valor. Son procedimientos de gestión tributaria, entonces el plazo obviamente difiere. Se tiene que tramitar y resolver en el plazo de 6 meses, pero la cuestión controvertida que nosotros hemos puesto sobre la mesa tiene el mismo propósito. Eh, Todos conocemos a alguien, no nos puede ser ajeno ese procedimiento de comprobación de valor en el que hemos adquirido un inmueble, nosotros liquidamos el impuesto, esa base imponible va a ser por el importe de 140.000 euros y luego llega la agencia tributaria y nos dice que no, que el valor de mercado de ese piso, de esa vivienda, de ese inmueble en cuestión asciende a 200.000 y nos exige el pago de la diferencia. Claro está, la tributación es progresiva. Nosotros vamos a pagar, por ejemplo, transmisiones patrimoniales, un 8% sobre la base imponible. La cuota a pagar no va a ser la misma si partimos de una base imponible de 140.000 que si es de 200.000. Pues bien, lo que no es dable, lo que no es de recibo, que la administración, les pongo un ejemplo y lo van a entender enseguida. Marzo de 2024, requerimiento de datos. Nos pide facturas de luz, nos pide gasto de suministro, nos pide empadronamiento, nos pide certificación catastral, puede ser variopintas circunstancias, ¿de acuerdo? Y al año nos llega el acuerdo de iniciación y la propuesta de liquidación, con el correspondiente dictamen de los peritos de la Administración Tributaria al objeto de motivar esa comprobación de valor. Lo primero que observamos, que el dictamen quizá tenga fecha de mayo del 2024. Oiga, mire usted, pero es que a mí me están notificando el acuerdo de incoación un año más tarde, en marzo del año 2025. ¿Qué es lo que viene a decir el tribunal? Oiga, mire usted, esas actuaciones previas o requerimientos de información sí computan en ese plazo de 6 meses de este procedimiento de gestión tributaria. Resultado, el procedimiento ha caducado antes de empezar. ¿Por qué motivo? Porque ya ha vencido el plazo. Y todas las actuaciones que se suceden con posterioridad a esa fecha concreta van a ser nulas de pleno derecho. Ahí únicamente cabe la declaración de oficio por parte de la Administración o a instancia nuestra de la declaración de archivo del procedimiento por caducidad. Ahora bien, esta solución, que es a lo que a nosotros nos interesa, lo que hoy aquí nos ocupa, va a ser extrapolable al procedimiento de inspección tributaria. Les adelanto que no. El legislador se ha cuidado y mucho de cerrar esta vía. Y esta sentencia del Tribunal Supremo, les doy el dato y no tengo inconveniente ninguno en facilitarle con posterioridad el enlace de esta sentencia del Tribunal Supremo por su relevancia. Se trata de la sentencia de la Sala Tercera, sección segunda, número 935/2020, de 7 de julio de ese mismo año. Se trata del recurso de casación 641/2018, en la que el Tribunal Supremo viene a concluir que esas actuaciones inspectoras, objeto de comprobación y de investigación, no se van a incluir en ese plazo de 18 meses. Aclarado está. ¿Y por qué esa diferencia? ¿Por qué en los procedimientos de gestión tributaria sí y en los procedimientos de inspección no? Porque hace una interpretación muy restringida del artículo 150 de la Ley General Tributaria, en la que dice de forma expresa el procedimiento se iniciará con la notificación del acuerdo de incoacción. En cambio, artículos 134 y 137 de la Ley General Tributaria, relativo a la comprobación de valor y la comprobación limitada, lo que vienen a transcribir norma, ese texto normativo tributario, es lo siguiente, que la Administración iniciará procedimientos de comprobación de valor o de comprobación limitada cuando se encuentre en disposición de determinar el hecho imponible. Un matiz, pero trascendental a los efectos que nos ocupan. Ahora bien, ya está aclarado este extremo. Sabemos cuándo se inicia
El procedimiento inspector, que tiene una duración de 18 meses, se nos tiene que notificar el acuerdo de incoación y vamos a rizar el rizo un poquito más. ¿Qué es lo que sucede si la administración sobrepasa ese plazo? ¿Qué es lo que sucede? Todos los que estamos familiarizados en la materia nos viene a la cabeza, lo hemos mencionado con anterioridad, ese instituto de la caducidad. Así, el artículo 104 de la Ley General Tributaria, en consonancia también con el 24 de la Ley de Procedimiento. En el momento que se sobrepasa ese plazo, solo cabe la caducidad. ¿Por qué? Porque nos encontramos ante un procedimiento que puede ocasionar gravamen o perjuicio a los contribuyentes. Bueno, pues ya se lo he adelantado. El legislador se ha cuidado y mucho de cerrar esta vía. Artículo 150, párrafo sexto de la Ley General Tributaria. El exceso de ese plazo de 18 meses no va a producir la caducidad. No la va a producir. ¿Cuál es la única consecuencia que podemos tener algo beneficiosa de que la administración tributaria, me da igual del ámbito estatal, local o incluso autonómica, sobrepase ese límite legal? Pues que desde ese momento se va a suspender el cómputo de intereses moratorios. Nada más. Entonces, esta cuestión a mí me parece muy interesante, me hace reflexionar mucho. Tengan en cuenta, a modo de resumen, procedimiento inspector. Se va a iniciar con la notificación del acuerdo de iniciación, no desde que se dicta el acuerdo, desde la notificación. El plazo que tiene para tramitarla, la administración es de 18 meses. Se ha ampliado, ya no es de 12, se ha ampliado a 18. Esas actuaciones previas van a computar en ese plazo de 18 meses, ¿no? Ya lo ha resuelto el Tribunal Supremo. Se trata de expedientes diferenciados con sustantividad propia, ¿vale? Y ahora, ¿qué sucede cuando se sobrepasa el límite? No vamos a tener caducidad. No vamos a tener caducidad tampoco. Entonces, dicho esto, creo que no cabe nada más que añadir, ningún apunte más que realizar. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Continuamos en nuestra exposición. Yo creo que en cuanto a la iniciación del procedimiento ya ha dado para largo el tema. Nos metemos de lleno en lo que es la tramitación del procedimiento inspector. También se divide en 3 fases, muy sencillas. La primera de ellas, la instrucción. La segunda de ellas, la audiencia previa al interesado o al obligado al pago, en este caso, y la terminación. La tramitación del procedimiento inspector lo encontramos en el Reglamento de Recaudación y Gestión y de Inspección Tributaria, el que hemos hecho mención con anterioridad. Se aprueba por el Real Decreto 1065/2007, artículos 180 y siguientes. ¿Qué va a suponer la instrucción? ¿A qué se ciñe? Pues todas aquellas actuaciones de comprobación e investigación que lleva a cabo la agencia tributaria. Durante la tramitación del procedimiento es bastante probable, por no decir casi seguro, que nos vayan citando a diferentes comparecencias personales. Todas ellas se tienen que documentar y suscribir tanto por el inspector que lleva a cabo la instrucción del procedimiento como por el obligado tributario o por el representante legal que haya designado al efecto. Tenemos que comparecer. Desde este momento se lo advierto. Le desaconsejo por completo el no personarse en la inspección de tributo. Ahora bien, se nos va a dar trámite de audiencia en cada una de esas comparecencias y eso sin perjuicio del trámite de audiencia escrito para alegaciones que tengamos antes que se nos conceda preceptivamente antes de la terminación del procedimiento. Ahora bien, ¿cómo puede documentarse el resultado de las actuaciones inspectoras? ¿Cómo termina esa tramitación? Con las actas de inspección. Artículos 155, 156 y 157 de la Ley General Tributaria. ¿Qué clases de actas de inspección nos podemos encontrar? La primera de ellas, artículo 155, acta con acuerdo. Les advierto que esto no es muy usual. No es muy usual que la Administración Tributaria acceda a negociar con el contribuyente qué hechos se incluyen y qué hechos se excluyen de esas actas de conformidad. Tenemos que tener en cuenta que en estas actas se tienen que consignar obligatoriamente todos los antecedentes que han dado lugar a ese procedimiento de inspección y, por supuesto, cuáles son los hechos probados, cuál ha sido la infracción y cuál es la cuota a regularizar.
Entonces nos podemos encontrar ante un caso especialmente complejo en la que la administración precise de la colaboración nuestra, del propio contribuyente, para determinar qué hechos van a ser los imponibles, los sancionados y cuáles. Entonces tiene una motivación bastante atractiva. Podemos obtener hasta un 65% de la reducción de la sanción, pero este es el último bloque de mi ponencia y no quiero entrar todavía en esa materia. Sí que es cierto que se necesita autorización previa del gerente correspondiente de la Administración Tributaria. Esto no es baladí. Es decir, el propio funcionario, el propio inspector de Hacienda no puede decidir si se va a un acta de conformidad con acuerdo. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Ahora, ¿cuáles son las más usuales? El acta con conformidad y el acta disconforme, como su propio nombre indica. ¿Cuál va a ser aquella acta de conformidad? Artículo 156. Aquella en la que el contribuyente va a prestar conformidad, su visto bueno, a esa propuesta de regularización que nos está haciendo la inspección de tributos. Peculiaridades. ¿Cabe recurso contra este acta de conformidad cuando nosotros hemos sido los primeros que hemos reconocido esos hechos probados? La respuesta es sí, podemos arrepentirnos, realmente podemos arrepentirnos. Esto es muy importante. Ahora bien, la viabilidad de ese recurso la dejo en el aire. Ténganlo en cuenta. En contrapartida, si fuese la administración la que se echase atrás en esa propuesta de regularización, que tiene incluso documentada, lo primero que haríamos en defensa de nuestros intereses es alegar la teoría o vulneración, mejor dicho, de esa teoría de los actos propios de las actuaciones administrativas. Por eso digo, yo la eficacia, validez está reconocida, pero no tanto la viabilidad o el éxito que pudiera tener ese recurso frente al acta de conformidad. Y ahora lo que también suele darse, pues casi cada 50%, son las actas de disconformidad. Son aquellas en las que el contribuyente no está de acuerdo con esa propuesta de regularización que nos hace la inspección administrativa. Entonces, en ese caso, la tramitación difiere un poco. Se nos concede nuevo plazo de audiencia, 15 días para alegar los motivos de nuestro desacuerdo con esos hechos que se están consignando en el acta de disconformidad. Y en el plazo máximo de 15 días tenemos que obtener la liquidación correspondiente teniendo en cuenta, acogiendo o desestimando esas alegaciones previas que nosotros hemos realizado. Y ahora se preguntarán, ¿ya está concluido el procedimiento inspector? No, todavía no. Última fase, tercera, terminación del procedimiento. El procedimiento no va a terminar hasta que no se nos notifique esa liquidación tributaria fruto o derivada del acta de inspección que acabamos de comentar. Es decir, en primer lugar, el acta con acuerdo se da por hecho. Hay un consentimiento previo de ambas partes. Pero ¿qué sucede cuando realmente no se nos notifica en ese plazo de 15 días o en ese plazo de un mes? Pues tenemos que entender que esa liquidación se corresponde con la misma propuesta. Ahora, segundo paso, el acta de conformidad. ¿Cuándo nos va a ser notificada? Normalmente en el acto. Nos va a citar la inspección de tributos para que acudamos a la sede y en ese mismo momento se nos va a notificar el acta de conformidad, la tenemos que suscribir, esto es obligatorio, la tenemos que suscribir, si no, no es válida, aunque no es motivo de recurso, y luego por otro lado se nos va a facilitar lo que es la liquidación conforme a ese acta de conformidad. En el caso de acta de disconformidad es diferente, esa liquidación puede variar. No es usual, pero realmente puede ser que la inspección de tributo en esa última instancia, en esa ya terminación del procedimiento, acoja en último lugar una de esas alegaciones que nosotros estamos realizando y siempre minore, y siempre minore. La reformación Peius también rige en este ámbito tributario. No podemos salir peor parados realizando unas alegaciones o interponiendo un recurso que al inicio de la actuación inspectora. Y nada, yo creo que me he extendido en exceso, pero es que este primer bloque es el que más peculiaridades presenta y realmente considero que es el que más dedicación precisaba. Ya si pasamos al segundo de los bloques, que constituye el presente webinar, nos encontramos otra cuestión de suma importancia. ¿Cuáles son las garantías a nuestro favor de los contribuyentes en ese procedimiento de inspección? Aquí realmente no es que no sea importante, pero no me voy
a exceder, le voy a dedicar mucha atención porque realmente no hay una diferencia de calado respecto de cualquier otro procedimiento administrativo en este ámbito tributario. A todos nos suenan las garantías de los administrados recogidas en el artículo 53 de la Ley de Procedimientos. ¿Cuáles son esos derechos del contribuyente? Muy sencillo, a ser informado en todo momento del el tipo de procedimiento que se ha incoado en nuestra contra, cuál va a ser el objeto de la actuación inspectora, tenemos que ser informados debidamente de cuáles son nuestros derechos que nos asisten, también tenemos derecho a conocer la identidad del funcionario, en este caso inspector de Hacienda, que se va a encargar de la tramitación del procedimiento, tenemos derecho a saber la duración del plazo del procedimiento inspector y, por supuesto, a recibir un trato correcto. Esto muchas veces parece obvio, pero pudiera ser la práctica de que por parte de la administración tributaria, ni mucho menos voy a concretar en el caso de administrativos, inspectores, etcétera, igual que por nuestra parte, tenemos que recibir un trato adecuado y siempre y cuando se nos expliquen todas aquellas dudas que pudiera surgir en la tramitación del mismo. ¿De acuerdo? Entonces, no obstante, no voy a profundizar más, pero si tenéis alguna duda al respecto, os derivo al ruego y preguntas que vamos a tener al final de esta ponencia. Y ahora nos planteamos la siguiente cuestión. ¿Cabe reducción? ¿Cuándo puedo acogerme a cualquier tipo de reducción de esa propuesta de regularización de esa liquidación tributaria que nos ha derivado la administración? Tenemos que tener claro una cuestión. Se va a poder reducir la sanción que se nos imponga derivada de esa propuesta de regularización. Nunca, nunca la cuota que nos salga a pagar por una serie de ingresos que no hayamos llegado a realizar. Esto nos conduce obligatoriamente a los artículos 187 y 188 de la Ley General Tributaria. He hecho esta advertencia a propósito, con carácter previo, porque el título de estos preceptos, los que acabamos de mencionar, lo indica de forma expresa. Reducción, grado de proporcionalidad de las sanciones tributarias y también posibles reducciones de las sanciones tributarias. Insisto, esto es muy importante. Nunca de los intereses moratorios y tampoco de los posibles cuotas o deudas tributarias que nos toque resarcir, reembolsar, reintegrar a la agencia tributaria. Dicho esto, el artículo 187 nos exige, estoy en la letra D, que para optar a cualquier tipo de reducción hemos tenido que firmar un acta con acuerdo o haber mostrado conformidad con esa propuesta, con esa regularización que nos está llevando la inspección. Si no, no podremos optar a las reducciones que se contemplan en el artículo siguiente. Artículo 188 nos lo encontramos en primer lugar. La cuantía de las sanciones pecuniarias impuestas en los artículos 191 y 197 podrán ser reducidas en los siguientes porcentajes. A, un 65% en los supuestos de actas con acuerdo previstos en el artículo 155 de esta ley. ¿Qué conclusión podemos sacar al respecto? ¿Nos conviene colaborar con la inspección de tributos? Sí, nos conviene colaborar y mucho con la inspección de tributos. ¿Qué quiere decir esto? Consejo. Siempre vamos a facilitar documentación y nos vamos a mostrar a su disposición para cuantas aclaraciones y datos por nuestra parte precise. Podemos conseguir un acta con acuerdo, no es imposible, es poco usual, pero no es imposible. Y podemos obtener un 65% de la reducción de la sanción, porque tenemos que tener claro, deuda tributaria, infracción tributaria, lleva aparejada siempre la imposición de sanción. Cuestión diferente es que queramos recurrirla porque no ha habido dolo, no ha habido culpa, pero estamos en el caso, en el supuesto de que hemos mostrado conformidad con esa regularización. Entonces tampoco cabe vía de recurso. Se nos exige por parte de la agencia tributaria. No se puede interponer recurso frente a esa acta de inspección, porque si no perdemos derecho a toda esa reducción. El apartado segundo, letra B, estamos en el 188, apartado primero. Un 30% a los supuestos de conformidad. Tampoco está mal. Entonces, no siempre podemos estar de acuerdo con toda, en otros casos sí, propuesta de la Administración Tributaria, lo que está claro que es un beneficio bastante cuantioso para nosotros y nos puede hacer dudar de si nos vamos a recurso y discutimos el acta
disconforme, o mejor dicho, con el que mostramos disconformidad, o realmente nos merece la pena y nos interesa dejar de lado el conflicto que tengamos con la administración tributaria, mostrar conformidad, suscribir y beneficiarnos de este régimen de reducciones que se contempla de forma expresa en la normativa tributaria. Ahora bien, dicho esto, ya sabemos que no se puede reducir la deuda, tenemos que tener mucho cuidado para eso. Vámonos al siguiente caso. No estamos de acuerdo, tenemos un acta de disconformidad y una liquidación que, pese a haber hecho alegaciones correspondientes mostrando nuestro desacuerdo, da lugar a una liquidación en el que se acoge íntegramente esa cuota tributaria que deriva del acta de disconformidad. ¿Qué podemos hacer? ¿Es recurrible el acta por disconformidad y esa liquidación que trae causa de la primera? Por supuesto. Tenemos 3 tipos de recursos. Esto nos va a sonar mucho al ámbito administrativo. ¿Cabe recurso potestativo de reposición ante estas liquidaciones tributarias derivadas de un procedimiento de inspección de tributos? La respuesta es sí. Artículo 222 a 225 de la Ley General Tributaria. Plazo de interposición, 1 mes desde que se nos notifica la liquidación. Y se tiene que interponer ante el mismo órgano que ha dictado el acuerdo. En este caso, nos exige el pago de la liquidación de la cuota correspondiente. El plazo para resolver, 1 mes. Y asimismo, si en el plazo de 1 mes no se nos notifica y no obtenemos una resolución expresa, tenemos que entenderlo desestimado por silencio administrativo negativo. Otra pregunta que seguro muchos de vosotros os estáis planteando. En el momento que yo interpongo recurso potestativo de reposición, ¿eso implica la suspensión automática de la deuda que se me reclama? La respuesta es negativa. No. El que nosotros iniciemos la vía de recurso o de impugnaciones frente a esas liquidaciones, fruto del procedimiento inspector, no va a parar o que incluso se inicie la vía de apremio por parte de la agencia tributaria, la ATRIAN en el caso de Andalucía o de cualquier otro tipo de ayuntamiento. Tenemos que solicitarlo de forma expresa, pero eso lo voy a dejar para el final. Entonces, tenemos que tenerlo claro. En último lugar, ¿cuáles son los actos frente a los que cabe recurso potestativo de reposición? Todos aquellos frente a los que quepa reclamación económica administrativa. Eso sí, no se puede simultanear ambas vías. Y podemos interponer recurso de reposición primero y la desestimación del recurso, porque no tendrá sentido si es estimatorio, puede ser recurrida vía reclamación económica administrativa ante los tribunales regionales económico-administrativos o incluso ante el TEAC. Y les preguntaré y entramos en la segunda tipología de esa vía de impugnación, la reclamación económica administrativa. ¿Cuáles son los actos que se pueden recurrir mediante reclamación económica administrativa? Sin lugar a duda, las liquidaciones que acabamos de hacer mención. Artículos 226 y 227 y 228 de la Ley General Tributaria. Peculiaridades, o mejor dicho, distinciones respecto del recurso potestativo de reposición. Se interpone también en el plazo de 1 mes, pero no se interpone entre los tribunales económicos administrativos, no se interpone entre estos órganos, aunque van a ser los competentes para resolverlo. Se tiene que interponer forzosamente ante el mismo órgano que ha dictado el acto que impugnamos. Y preferiblemente, antes se exigía, ahora con las vías telemáticas no tanto, pero mi consejo es que siempre lo hagan. Deben acompañar copia a ese escrito de anuncio de reclamación económica administrativa, cuál es la actuación tributaria que ustedes están recurriendo. El órgano administrativo tiene el plazo de 1 año para resolverla. Transcurrido ese año, sí vamos a poder entender desestimada nuestra petición y acudir a sede contenciosa, no antes. ¿Y qué consecuencias también va a tener? De haber obtenido la suspensión con carácter previo a esa reclamación económica administrativa por parte del órgano recaudador, se van a paralizar los intereses moratorios. Esto sería un grave perjuicio. Imagínese que cualquier tipo de tribunal económico, regional o central, por carga de trabajo, tarda el plazo de 2 años y medio en resolver nuestra reclamación. Realmente sería gravoso para nosotros que durante toda esa demora siguiese computando interés legal incrementado
a fin de determinar cuál es la deuda de ingreso. Aquí el legislador, bajo mi punto de vista, creo que ha acertado. Y ahora, en último lugar, también cabe los recursos contenciosos administrativos. Eso, obviamente, os derivo a todos mis compañeros administrativos o abogados que os pueden informar al respecto porque por cada información vamos a obtenerla en la Ley General Tributaria. Cautela que hemos de tener, eso sí, cautela que hemos de tener. Es obligatorio agotar la vía administrativa previa antes de acudir a los tribunales superiores de justicia. ¿Por qué digo esto? Si no hemos interpuesto recurso potestativo de reposición o no hemos interpuesto reclamación económica administrativa frente a esa liquidación con la que no estamos de acuerdo y que queremos impugnar, nos va a ser inadmitido el recurso contencioso por el artículo 69 de la Ley General Contenciosa Administrativa, de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, por no haber agotado la vía administrativa previa. Por eso digo, tenemos dos vías, o reposición o reclamación económica administrativa. Incluso podemos agotar restos, como hemos dicho antes, pero una primero y otra después, jamás simultanearla. Lo único que les pido es que tengan esa cautela. Reclamación económica administrativa, tenemos dos alternativas. Nos podemos ir a un procedimiento abreviado, que eso se marca reglamentariamente, es exclusivo de aquellos procedimientos en los que la cuantía que se discute no alcanza el valor de 6.000 euros o en aquellos procedimientos en los que sí se discute una medición, una valoración, no alcance la diferencia de 72.000 euros. En el resto de casos nos vamos a encontrar con un procedimiento ordinario. ¿Cuál es la diferencia? La reclamación económica administrativa abreviada, tenemos que formular cuáles son las alegaciones o en qué basamos nosotros esa reclamación y esperamos que se revoque por parte del tribunal, o ordinaria en la que nos vamos a limitar a anunciarlo y vamos a esperar que ese órgano nos dé traslado del expediente administrativo que tiene que recopilar la administración tributaria sobre ese caso en cuestión. Y una vez que lo tengamos, nos va a conceder el plazo de un mes para que nosotros podamos formular ahí las alegaciones correspondientes. ¿Ha quedado claro? Espero que haya quedado lo suficientemente claro. Bueno, también les puedo comentar, no creo que me esté extendiendo demasiado, me preocupa un poco el tiempo de la ponencia. Tenemos que tener claro que el Tribunal Económico Administrativo va a estimar nuestra petición, la va a desestimar o la va a inadmitir. También cabe una estimación parcial, siempre y cuando haya, por ejemplo, que aprecie un defecto formal. Lo que se va a hacer es que se van a retrotraer las actuaciones al momento en el que se haya apreciado ese vicio y las actuaciones van a volver a la administración tributaria competente para que subsane el defecto y continúe la tramitación del procedimiento. ¿De acuerdo? Ahora, dicho esto, ya hemos agotado la vía de impugnaciones, de recursos. Yo creo que podemos entrar ya en materia de cómo abonamos esa liquidación tributaria, que yo creo que es lo que más nos preocupa a todos. Realmente, el artículo 32 de la Ley General Tributaria te marca cuáles son los hitos o los plazos para abonar la liquidación tributaria. Si nos ha sido notificada del 1 al 15 del mes, tenemos para abonarla hasta el día 20 del mes siguiente. En cambio, si nos ha sido notificada del 16 al 30 o 31 de ese mes en concreto, contamos hasta el día 5, no del mes siguiente, sino del subsiguiente. De este modo, nosotros lo que vamos a evitar es la gravosa vía de apremio. Todo eso se considera periodo voluntario de pago. Eso está muy bien, pero ahora ustedes me plantearán, oye, es que me están exigiendo el pago inmediato de 30.000 euros, 60.000 euros, 100.000 euros. ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque no dispongo de esa cantidad. Se nos abren tres alternativas. En primer lugar, podemos pedir la suspensión a fin de que no entre la ejecución de la deuda. Luego también, en segundo lugar, podemos pedir el aplazamiento de la misma, empezar a pagarlo más tarde, o también podemos pedir un fraccionamiento mensual, trimestral, semestral, en el que la deuda se divida y de ese modo vamos a evitar la gravosa vía de apremio, es decir, embargo, realización de bienes, embargo de salario, etcétera, por parte o de inmuebles por parte de la administración tributaria. ¿Cuáles son los requisitos que se exigen? Artículo 233, para optar a la suspensión. Esta vía la voy a diferenciar del aplazamiento y del fraccionamiento, si me permiten, y ahora van a entender por qué. Es muy sencillo. La suspensión se va a conceder siempre y cuando nosotros prestemos una garantía a favor de la administración en el que
tengan esa seguridad, esa certeza de que tarde o temprano, aunque la deuda se suspenda, va a poder realizarse. ¿Qué tipo de garantías se pueden exigir? Un aval bancario, es la más usual, pero también si la deuda es muy cuantiosa, podemos intentar constituir una hipoteca unilateral a favor del Estado, gravando un bien inmueble. También les advierto, no les gusta a la administración tributaria las fincas rústicas. Podemos tener, vamos, yo soy de Jaén, de aquí de Andalucía, y rara es la persona que no cuenta con un pequeño cultivo de olivar. Les advierto de forma expresa, se exige que ese valor de esa finca rústica alcance el 200% de la deuda. Y no solamente la deuda, también con los intereses moratorios correspondientes y los recargos que pudiera dar lugar el impago. Entonces, lo más atractivo pudiera ser un bien inmueble urbano, porque también, vamos a ser francos, vamos a ser sinceros, obtener un aval bancario por parte de cualquier tipo de entidad no es sencillo, no es sencillo, y además suele ser la vía más costosa, pero realmente es la más eficaz y la que nos va a abrir la puerta realmente para que la Administración tributaria nos conceda esa suspensión. Ahora bien, ¿se tienen que garantizar todas las deudas tributarias para optar a esa suspensión que estamos solicitando para que no se ejecute la deuda? Existe una limitación. Antes era de 30.000 euros y el legislador en el año 2023 la ha aumentado al límite a cuantía de 50.000 euros. Están exentas de prestar caución o garantía a aquellas deudas que pretendamos suspender que no alcancen el importe que acabamos de decir. Este hecho, este parámetro, es totalmente extrapolable y aplicable, observable a las otras dos figuras que hemos comentado al principio, que es el fraccionamiento y ese es también la posible aplazamiento o ambos de la deuda tributaria. Se nos va a exigir garantía de igual modo. Y lo único que podemos optar es a un calendario de pagos. Realmente nosotros estamos en disposición de hacer la propuesta. Normalmente lo único que no se nos pide para que la deuda no entre en apremio es que esa solicitud de fraccionamiento la realicemos antes de que finalice el periodo voluntario de pago. ¿Se pueden fraccionar, se pueden aplazar las deudas que sí han entrado en vía de apremio? Sí, pero tenemos que tener claro que ya se han incrementado con los recargos correspondientes. Por eso, lo más efectivo y lo más beneficioso para nosotros es que se haga antes de que finalicen esos plazos que rigen o que, mejor dicho, se computan conforme el artículo 62 de la Ley General Tributaria. ¿Cuáles son los requisitos? Nos vamos al 165 del mismo texto normativo. Tenemos que acreditar que la imposibilidad de abonar la deuda de forma inmediata y de forma íntegra y completa no se debe a deudas estructurales de nuestra empresa. ¿Por qué motivo? Porque si no, la administración, de facto, ad límite, no la va a rechazar. Tenemos que justificar que se trata de una falta de liquidez de tesorería provisional. Oye, estamos pasando un arrechuche económico, pero esto tenemos previsto que en el plazo de 6 meses, que en el plazo de un año, contemos con estos ingresos o ya vamos a tener que dejar de pagar tal préstamo, tal hipoteca, nos vamos a reponer y ya sí vamos a contar con la liquidez suficiente para hacer frente a esta deuda. Pero imagínense, una empresa que tiene problemas, que son las que suelen derivar la inspección de tributos, tiene problemas de financiación, tiene problemas de caja, tiene problemas de tesorería y eso le añadimos el pagar y de forma inmediata, íntegra, esa deuda que se nos está reclamando, pues realmente eso puede implicar la muerte de la empresa. Pero realmente, perdonen que lo diga así, la administración no entiende mucho de barco y lo único que quiere en pro de los intereses generales de la tesorería pública, de la hacienda pública, es recaudar esa deuda o esa cantidad que nosotros debemos a la administración común, pues se trata de un crédito de derecho público. ¿De acuerdo? Dicho esto, ya hemos tocado todos los palos posibles del procedimiento de inspección y he cambiado de orden el programa, lo he dejado para último lugar porque a mí me parece que es lo más interesante. Consejos prácticos. Oye, ¿cómo actuamos frente a una inspección de tributos? En primer lugar, les voy a hablar desde la experiencia, le voy a ser muy sincera. Tenemos que mantener la calma. Yo lo entiendo. Unos dirán que es temida Hacienda, yo me gusta hablar de respeto.
Digamos que es una administración en la que todos los administrados, todos los ciudadanos le tenemos bastante respeto. Digamos que cuando nos llega una carta por cualquier circunstancia de la agencia tributaria o incluso de recaudación de cualquier tipo de ayuntamiento, en mi caso del Ayuntamiento de Jaén, nos echamos las manos de la cabeza y pensamos en una multa o pensamos ya me han pillado o pensamos no hay que mantener la calma en todo momento. Tenemos que tener claro que la administración tiene la facultad, la prerrogativa, llamémoslo como queramos, de iniciar labores de comprobación y evitar el fraude fiscal. Preguntas como me ha tocado a mí, preguntas como esto porque es, realmente no tenemos por qué planteárnoslo. Pensemos que los inspectores de Hacienda, en este caso, que estamos abordando el procedimiento inspector, están haciendo su trabajo. Ahora bien, mantengamos la calma o no, porque yo sé que hay personas que este tema puede ser un poco susceptible, eh, lo, lo aconsejable, y no lo digo por mi beneficio, ni lo digo por la firma a la que estoy adscrita, realmente debemos de contar con un asesoramiento experto. ¿Por qué razón? Porque nosotros, por supuesto, como administrados, como ciudadanos, podemos acudir a la sede e entrevistarnos con ese inspector que está encargado de la tramitación del procedimiento y que nos tiene que atender, tiene la obligación de atendernos. Pero realmente una persona experta, una persona que tiene experiencia en ese tipo de procedimientos va a tener un mayor talante para actuar y para hablar en nombre de vosotros mismos. Por eso muchas veces pensamos, oye, mira, me está reclamando Hacienda esta cantidad, realmente me voy a gastar más dinero en un experto, en un profesional, cuando lo puedo hacer yo mismo. Realmente yo lo sopesaría porque son ya muchos los años y los casos que ha visto esta letrada. Y ahora no quiero causar una impresión de frívola, pero realmente mantener la calma implica también las normas de buena educación. ¿Qué quiero decir con esto? Lo he referenciado varias veces y lo he hecho con todo el propósito del mundo. Mantener la calma es también no faltarle el respeto. No faltarle respeto a nadie que nos está atendiendo en la administración tributaria. Les puedo asegurar que no es la primera vez, ni una, ni dos, ni tres, en el que esta servidora ha tenido que pedir disculpas por la actitud de mi representado, de mis contribuyentes. Por supuesto, no es generalizado, pero quiero hacerle la siguiente reflexión. Mantener la calma, ser objetivo. Cuando tenemos a la agencia tributaria detrás como una caja registradora, chin, chin, nos está reclamando el importe, me da igual, 20.000, 40.000, 100.000 euros, 1 millón de euros. Mantener la compostura es muy complicado. Entonces, realmente, no tenemos por qué esto de, bueno, ya he firmado, ahora me desahogo. No hay lugar, no hay necesidad, no hay necesidad absoluta de eso. ¿De acuerdo? Y si creen que realmente es un tema muy escabroso, porque no encontramos casos totalmente alarmantes, clientes que llevan años sin dormir, clientes que están en tratamiento psicológico por este tema, o sea, una cosa que preocupa y mucho. Yo lo puedo llegar a entender cuando tienes una deuda o una reclamación en marcha por parte, me da igual el tipo de administración que sea, y nos está reclamando un importe bastante considerable y somos conscientes de que no lo podemos pagar. Es que nosotros, aunque realicemos todos nuestros bienes, nuestra casa, nuestro coche, todo lo otro, nos vamos a hipotecar de por vida y no vamos a poder pagarlo. Yo lo entiendo y por eso en esos casos, de verdad, os recomiendo que vayáis de la mano de cualquier tipo de representante que pueda actuar y hablar en vuestro nombre. Y luego, por supuestísimo, renuencia a colaborar con la administración tributaria, nunca, nunca. Tenemos que mostrarnos predispuestos, no ocultar documentación, no ocultar datos. La agencia tributaria tiene los métodos para cruzar todos los datos posibles y realmente no nos va a ser beneficioso. Nos estaríamos pegando un tiro en el pie y va a ser muy, muy perjudicial. Y dicho esto, espero que os haya hecho resuelto alguna duda y un poquito más o menos lo que es el procedimiento inspector tributario. Muchísimas gracias, Alicia, por toda esta explicación que ha sido muy pedagógica. Creo que nos hemos enterado todos desde el principio hasta el final. Y aparte de todo el gran conocimiento que tienes, como decía al inicio, ¿no? Toda
el conocimiento teórico que tienes sobre la materia, yo creo que nos viene a todos muy bien esta reflexión que has hecho al final, porque es cierto que siempre se bromea con respecto a qué miedo o qué respeto hay que tener a la Hacienda, pero claro, en el momento en que nos toca, es cierto que es grave, es serio. Y lo de mantener la calma es muy importante, contar, como has dicho tú, con alguien experto, alguien que ya lleva años en esta materia, alguien que sabe hablar con la administración y sobre todo que no va a perder los nervios porque claro, no es su propia, eso es lo positivo, ¿no? No es su propia vida, está ayudando a otra persona, eso es fundamental. Y en última instancia, evidentemente, colaborar con la administración porque si no va a ser mucho peor. Así que muchísimas gracias. Y Gracias a si te vosotros. parece... Vamos a proceder a realizar una pregunta que tenemos de una de nuestras espectadoras que se llama Natalia Lechón y dice, ¿el calendario de pagos y la acreditación de falta de liquidez provisional es tanto para aplazamiento como para fraccionamiento? Depende del caso. Eso lo va a marcar, ese hito no está regulado normativamente ni tampoco reglamentariamente y lo va a marcar la propia administración tributaria. Es decir, me da igual la EAT que cualquier otra hacienda autonómica y va a depender muy mucho de la cuantía. El calendario provisional tenemos que tener en cuenta que no siempre es obligatorio. No siempre es obligatorio. Muchas veces hacemos esa solicitud de aplazamiento y de fraccionamiento y se nos va a indicar que directamente el fraccionamiento o el calendario de pagos va a comenzar en el plazo de 6 meses y a razón mensual de 1.000 euros o a razón mensual de 65 euros. Nosotros lo que tenemos que acreditar y tenemos que justificar cuáles son nuestros ingresos. Lo que no sería de recibo es pedir un aplazamiento para que la administración nos imponga una cuota que no podamos asumir, porque para eso directamente no hacemos ningún movimiento y pagamos íntegramente la deuda que se nos exija. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el aplazamiento y el fraccionamiento va a derivar intereses de demora, los va a derivar. Ujú. Entonces, en ese calendario provisional o no, se nos va a exigir y se va a incluir esos posibles intereses moratorios. Pero realmente lo que es importante es hacer una propuesta acorde, la tenemos que realizar nosotros y puede ser que incluso yo lo he visto, la agencia tributaria, bueno, ya contar un caso muy curioso que me sucedió hace poco. La deuda que se nos reclamaba era de 1.200.000 euros. Finalmente conseguimos suspenderla, pero con carácter previo se pidió el aplazamiento y el fraccionamiento, que nos fue denegado justamente porque la Administración consideró que eran deudas estructurales esa falta de tesorería que nos estaba impidiendo hacer frente al pago. Pero es que da la casualidad que para poder pagar la deuda habíamos segregado nuestro cultivo de olivar y una parte pequeñita la habíamos vendido. La agencia tributaria, como todo lo protocoliza, tenemos que tener en cuenta que todas las escrituras públicas de cualquier notaría pasan por Hacienda, le tienen que dar traslado obligatorio telemático, tenía conocimiento previo de efectivamente de esa venta y que nosotros habíamos vendido por 1.500.000 euros. Dice, mire usted, le doy el calendario de pago, pero el calendario de pago provisional supeditado a que usted me ingrese en el plazo de 20 días el importe de 1.000.000 de euros. Mm, realmente es Claro. un poco abusivo, ¿no? Por eso digo, el ritmo lo va a marcar siempre la administración. Nosotros la cautela o el consejo que os puedo dar es que en esas solicitudes de aplazamiento y de fraccionamiento propongamos nosotros el calendario de pago. Pero no es necesario justificar si tenemos esa falta de tesorería por motivos provisionales. No es necesario, ya se encarga la agencia tributaria de requerirnos en tal sentido. Muchísimas gracias, Alicia, por tu respuesta y muchísimas gracias a Natalia por su pregunta. No hay más preguntas, con lo cual yo creo que ha sido muy clara en tu exposición. Nos acaba de entrar una, va a ser la última, porque ya íbamos a despedir este webinar que realiza Dunia Blanco. Si en un procedimiento de comercio exterior se ha incoado por déficits en la realización del DUA realizado por una empresa experta en importación, teniendo en cuenta el valor establecido por la hacienda local, ¿quién debería ser el responsable, el contribuyente o repercutir la regularización de la cuantía a la empresa? En este caso, Alicia, no sé si tienes tiempo de responder o prefieres responder de manera telemática posteriormente a la pregunta Claro, que es te que hago. dos cosas. La pregunta es bastante compleja, tenemos que tener muchas circunstancias, que me faltaría información para poder responderla. Creo que no tiene mucho que ver con el webinar, pero no tengo inconveniente. Dunia, que es lo que me has dicho, Sí, que se llama. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es si estamos hablando de una empresa residente en España o
no. Es que es fundamental si estamos hablando de una importación, de una exportación, porque realmente no comprendo el alcance de la pregunta cuando incluye a la administración local en cuanto a valoraciones. Dunia, me va a disculpar, necesitaría más información para poder responder. Muy bien, pues muchas gracias de cualquier manera, Dunia, por realizar la pregunta. Muchas gracias, Alicia. Le emplazamos a que nos escriba por correo electrónico para poder tratar de responder con más información sobre su caso. Muchísimas gracias por todo tu conocimiento, por toda tu claridad y sobre todo por los consejos prácticos que nos has dado a todos. Alicia Ibáñez Fernández, muchas gracias. Gracias a todos los miembros de Administrativa Ando que han hecho posible este webinar, Blanca. A todos Encantada de haber estado ustedes. aquí con vosotros. A todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en este webinar, en especial a aquellos miembros de Administrativa de Abogados, Elvis Gavilán, Nuria Carrasco y Ana Sánchez, que han estado haciendo posible la parte técnica de este webinar en directo y les emplazamos a que estén atentos a nuestros canales si quieren volver a escuchar alguna parte de este webinar y también a la newsletter por la que lo publicaremos y por supuesto que estén atentos hasta el siguiente webinar que se producirá el próximo mes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros.